Bienvenidos al podcast de neumología en 5 minutos. En esta oportunidad, tromboembolismo pulmonar. Es una obstrucción total o parcial de una o varias ramas de la arteria pulmonar por un trombo sanguíneo que produce una interrupción del flujo sanguíneo. Este trombo proviene del sistema venoso profundo de los miembros inferiores en un 90 a 95% de los casos. Otros orígenes de los émbolos son las venas pélvicas, las venas de las extremidades superiores y también de cavidades cardíacas derechas. En cuanto a la etiología, se sustenta mediante la tríada de Virchow en 3 puntos. 1. La éstasis sanguínea o alteración del flujo sanguíneo, principalmente por antecedentes de cirugía previa en las 2 últimas semanas, ya sea una cirugía abdominal o una cirugía pélvica. 2. Por alteraciones de la pared vascular o disfunción endotelial, por infecciones, traumatismos. Y finalmente 3. El estado de hipercoagulabilidad o alteraciones de la composición de la sangre, como ser el factor 5 de Leiden, condiciona resistencia a la proteína C activada. En cuanto a la fisiopatología, el trombo sanguíneo, al producir la obstrucción total o parcial de la rama de la arteria pulmonar, desencadena eventos respiratorios y también eventos hemodinámicos que producen alteraciones del intercambio gaseoso por alteración de la relación ventilación-perfusión y un shunt de derecha a izquierda. También produce una hiperventilación alveolar, una broncoconstricción por liberación de histamina, serotonina, prostaglandinas, fibrinopéptidos, etc. También se produce por disminución de la distensibilidad pulmonar por edema, hemorragia o pérdida del surfactante. También por aumento de la resistencia vascular pulmonar. También existe disfunción ventricular derecha. En cuanto a los criterios de Wells, sirve para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar estable, es decir, sin inestabilidad hemodinámica. Mediante una predicción clínica es de gran utilidad para descartar la enfermedad cuando el riesgo es estimado como de probabilidad baja y es más útil estimar el riesgo de trombosis venosa proximal. La escala de Wells, por lo tanto, se debe aplicar solo después de una anamnesis y examen físico que sugiera trombosis venosa profunda. No se debe aplicar a todos los pacientes con dolor torácico o disnea, ni a todos los pacientes con dolor o edema en los miembros inferiores. Además, nunca se debe realizar el dímero D antes de realizar la historia clínica. El diagnóstico, si es los criterios de Wells de baja probabilidad, se debe aplicar criterios de exclusión mediante la regla PERC para solicitar o no dímero D. Entonces, si no cumple con alguno de los criterios de la regla PERC, se debe realizar determinación del dímero D y si este es positivo, se solicita imagen diagnóstica, como una angiotomografía con contraste, también como alternativa la gammagrafía de ventilación-perfusión y la angiografía pulmonar por cateterismo. En el criterio de Wells de probabilidad intermedia no se debe aplicar la regla PERC, se solicita directamente el dímero D con imagen diagnóstica. En el criterio de Wells de probabilidad alta se solicita directamente una imagen diagnóstica. No se solicita el dímero D. En cuanto al tratamiento, para el manejo del tromboembolismo pulmonar se debe tomar 2 decisiones. En el paciente inestable, el objetivo es restaurar la circulación pulmonar, porque la principal causa de mortalidad en este grupo es por disfunción ventricular derecha, secundaria a la hipertensión pulmonar producida por el tromboembolismo pulmonar. Para ello se recurre a la anticoagulación con heparina no fraccionada, el uso de fibrinolíticos o la trombectomía. En cambio, en el paciente estable, el objetivo del tratamiento es evitar la progresión del tromboembolismo pulmonar y sobre todo la recurrencia inmediata o a mediano plazo, y para ello se recurre a la anticoagulación o en casos seleccionados la colocación del filtro de la vena cava.